Dios te bendiga, querida guardiana. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de Mujeres sin Nombre, hablando de la esposa de Job, la mujer detrás de una sola frase. Hoy vamos a hablar del día en que todo cambió. En la primera parte vimos que antes de la tragedia, esta mujer tenía una vida, una familia, sueños, responsabilidades y un hogar donde Dios era honrado. Recordamos que Dios no nos define por nuestro peor momento, porque Él mira el corazón. Hoy vamos a caminar con mucho respeto por uno de los capítulos más dolorosos de las Escrituras. No es para justificar el pecado, ni para cambiar lo que la palabra dice, sino para comprender el profundo sufrimiento de esta mujer y descubrir cómo responde el corazón de Dios ante quien está quebrantado. La Biblia nos dice que Satanás recibió permiso de Dios para probar a Job, pero nunca debemos olvidar algo muy importante. La esposa de Job también fue probada. Aunque el libro lleva el nombre de Job, las pruebas alcanzaron a toda su familia y sobre todo a esta mujer, esta madre, esta esposa. En Job 1 del 13 al 19 encontramos una escena demasiado desgarradora, pero verdadera. Un mensajero llega corriendo, aún no termina de hablar cuando llega otro. Después llega otro y luego otro más. Cada noticia era peor que la anterior. Primero perdieron los bueyes y las asnas, luego las ovejas, después los camellos. Más tarde llegaron noticias de que muchos de sus siervos habían muerto. Aquellos siervos no eran simples empleados como solemos pensar hoy. En aquella época vivían junto a la familia, crecían con ellos y formaban parte del funcionamiento del hogar. Algunos seguramente habían visto nacer a sus hijos. Quizás jugaban, compartían y vivían cerca de ellos. Cada pérdida representaba personas conocidas, relaciones profundas y años de vida compartida. Pero entonces llegó la noticia que ninguna madre quiere escuchar. Job 1, 18, 19 dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Vamos a detenernos un momento y a de verdad reflexionar en esto y pensar en esto. No murió un hijo, no murieron 2 hijos, murieron los 10 hijos en un mismo día. Murieron todos. Ni uno sobrevivió. Imagínate aquella casa. Imagínate el dolor, la angustia, la desesperación, el vacío, la confusión y el sufrimiento, el llanto, las lágrimas, miles de preguntas, frustración, agonía, el miedo y un desgaste emocional difícil de comprender. Un corazón completamente roto, quizás sin fuerzas para comer, sin poder dormir, agotada, exhausta, con su mundo hecho pedazos. Había perdido todo lo que tenía, todo lo que amaba. Las habitaciones de una casa tan grande vacías, todos los recuerdos, y cada rincón de la casa hablaba de sus hijos. Los juguetes de la infancia quizá todavía guardados. Los lugares en la mesa donde ya nadie volvería a sentarse. La esposa de Job no solo perdió hijos, perdió cumpleaños que nunca celebraría, bodas que nunca vería, nietos que jamás cargaría entre sus brazos. Ella perdió sueños, planes, conversaciones, abrazos y una parte de su propio corazón. Porque cuando una madre pierde un hijo, nunca vuelve a ser la misma. Y ella perdió 10. Romanos 12:15 nos exhorta: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Muchas veces queremos explicar rápidamente el sufrimiento de alguien, pero Dios no siempre nos llama a explicar. Muchas veces nos llama simplemente a llorar con quien llora. Eso hizo Jesús cuando llegó a Betania y vio llorar a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Él sabía que en pocos minutos lo iba a resucitar
Y aún así Jesús lloró. Nuestro Salvador nunca fue indiferente al dolor humano. Cuando parecía que ya no podía soportar más dolor esta mujer, vino otra prueba. Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vamos a imaginarnos observar el hombre fuerte que ella había conocido, su esposo, el líder de su hogar, el proveedor, el hombre íntegro y respetado, ahora sentado entre cenizas, rascándose con un pedazo de teja. No era solamente una enfermedad, era una condición dolorosa, visible y humillante. Ella veía sufrir lamentablemente al hombre que amaba, y estaba sucediendo bien lentamente. Existe un tipo de duelo del que pocas veces hablamos, el duelo de ver cómo alguien que amas cambia por causa de una enfermedad. Ella todavía tenía a su esposo, pero sentía que poco a poco lo estaba perdiendo. Muchas veces oramos por el enfermo y debemos hacerlo, pero también debemos orar por quien cuida al enfermo, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los padres. Ellos también necesitan fuerzas. Gálatas 6:2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nunca olvidemos a quienes sostienen en silencio el peso del sufrimiento. Aquí llegamos al versículo que todos conocemos, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta es prácticamente la única intervención de la esposa de Job en toda la Biblia, y durante siglos ha sido utilizada para definir completamente su carácter. Pero vamos a hacernos una pregunta: ¿desde dónde ella habló? ¿Desde la comodidad? ¿Desde la abundancia? ¿Desde una vida sin dolor? No. Habló después de perder a sus 10 hijos, después de perder su estabilidad económica, después de perder gran parte de quienes trabajaban junto a ellos, después de haber destruido en un solo día todo aquello por lo que habían trabajado durante años. Y ahora contemplaba al hombre que amaba consumirse lentamente por una enfermedad terrible. Eso no convierte sus palabras en correctas, pero sí nos ayuda a comprender el inmenso peso emocional que llevaba sobre sus hombros. El dolor no justifica el pecado, pero muchas veces explica por qué una persona llega a hablar o actuar de cierta manera. Salmo 103:14 nos dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestra fragilidad. Él sabe cuando hablamos desde una herida. Él sabe cuando el cansancio ha quebrantado nuestras fuerzas. Por eso nosotros también debemos aprender a escuchar con compasión antes de responder con juicio. Su esposo le respondió: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Quiero que observamos algo muy importante. Job corrigió sus palabras, pero la Biblia no dice que rechazó a su esposa. No la maldijo como maldijo el día en que nació. Nunca pidió otra esposa. Nunca la abandonó. Nunca la culpó por todo lo ocurrido. Por el contrario, siguieron atravesando juntos el valle del sufrimiento. Y eso nos deja una enseñanza preciosa para el matrimonio cristiano. El verdadero amor no desaparece cuando llegan las pruebas. El verdadero amor permanece, se fortalece, se sostiene en Dios. Efesios 4:15 nos anima a hablar la verdad en amor. Eso fue exactamente lo que hizo Job. Él dijo la verdad, pero permaneció junto a ella. Qué importante es aprender este equilibrio, porque decir la verdad, amadas, sin amor hiere, y mostrar amor sin verdad tampoco ayuda. Cristo nos llama a vivir ambas cosas. Hay otro detalle que pocas veces se menciona. En Job 2:11 llegan 3 amigos para consolar a Job. Ellos se sientan con él, lloran con él, hablan con él y discuten con él. Toda la atención parece centrarse en Job, pero la Biblia nunca menciona quién abrazó a aquella madre, quién secó sus lágrimas, quién escuchó su dolor, quién le preguntó cómo estaba. Quizá nadie. Y esa realidad sigue ocurriendo hoy. Muchas veces toda la atención se centra en quien parece sufrir más visiblemente. Mientras tanto, otras personas también están profundamente quebrantadas, pero sufren en silencio. La esposa, el esposo, la madre, el padre, los hijos,
los cuidadores, aquellos que permanecen fuertes por amor a los demás, mientras por dentro también se están desmoronando. Como mujeres de fe debemos aprender a mirar más allá de quien ocupa el centro de la historia. Debemos aprender a ver a quienes pasan desapercibidos, a las madres que siguen sonriendo mientras lloran por dentro, a las viudas que regresan a una casa silenciosa, a quienes cuidan a un enfermo día y noche, a quienes han perdido un hijo o atraviesan un duelo que nadie conoce, porque Dios también las ve. Y si Dios las ve, nosotros también debemos aprender a verlas. En esta segunda parte vimos el peso del dolor de la esposa de Job. Vimos que su frase no nació en un día normal, sino en medio de pérdidas inmensas, de duelo, de enfermedad, de cansancio y de quebranto. Esto no justifica sus palabras, pero nos ayuda a mirarlas con más compasión. También aprendimos que Job corrigió sus palabras, pero no la abandonó. Permanecieron juntos en el valle, en el proceso. Y aquí hay una enseñanza profunda. Hay personas que sufren en silencio, personas que no ocupan el centro de la historia, pero también necesitan ser vistas, abrazadas y fortalecidas. La esposa de Job nos recuerda que detrás de una frase puede haber una herida profunda y que antes de juzgar debemos aprender a mirar con los ojos de Cristo. En la próxima parte veremos cómo el carácter de Jesús nos ayuda a entender esta historia con gracia, cómo Dios escribió un nuevo capítulo para Job y su esposa, y qué enseñanza final nos deja esta mujer sin nombre. Así que aprovecho para invitarte a escuchar la última parte de esta enseñanza, porque yo soy MSK, somos MSK. Dios te bendiga.